Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vivir piadosamente en Cristo Jesús, Dios me dice, vas a padecer persecución. Una persecución que viene como resultado de mi fidelidad al Señor. El Señor Jesús lo dijo de una manera un poco distinta. Él dijo que si el mundo nos ama, es porque somos del mundo. Si el mundo nos aborrece, es porque no somos del mundo. Leamos Juan capítulo 7, versículo 7. Fíjense cómo el Señor Jesucristo nos hace ver cuál es esta razón. Entre otros pasajes que hablan de esto, Él nos dice, Juan capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesucristo dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Esto se lo decía a aquellos que no creían en Él, que no le seguían, aquellos religiosos. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Cuando la vida del creyente se levanta como una oposición al pecado, como una oposición a las cosas que el enemigo busca desarrollar en el mundo entonces se va a resistir al creyente y le va a aborrecer. No hay peor cosa que el creyente que se acomoda al mundo y encaja con los principios de este y tuerce así entonces el camino de Cristo. Por eso es que son cosas importantes de recordar. Pablo tenía clara la meta. El apóstol Pablo la tenía clara. El mundo no era importante para él. Lo que era importante para él era glorificar el nombre de su Dios. Y en ese sentido las cosas del mundo se volvieron no solamente secundarias, sino inexistentes para su vida. Es una lección muy importante, creo yo. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 14, y leamos cómo él se expresa acerca de esto. Gálatas capítulo 6, en el versículo 14, él escribe lo siguiente, dice acá, en Gálatas 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo, para el apóstol Pablo, estaba crucificado. Quiere decir, ya no existía, no era parte de su vida. Y él, para el mundo, era lo mismo. Esto no significa que debamos aislarnos, ¿verdad? Es lo que hemos hablado quizá en otros pasajes de esta epístola. Significa que debemos vivir una vida separada para Cristo. Eso significa. Que nuestros ojos no deben estar puestos en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Cristo. Nuestra meta no debe ser el éxito terrenal, sino la vida espiritual. Y muchas veces, realmente siempre, estas se van a oponer la una a la otra. Es importante que nosotros lo entendamos. Dios le puso a este hombre, al apóstol Pablo, en esta posición, como lo estamos viendo acá. El mundo crucificado para él y él crucificado para el mundo. ¿Por qué lo puso así? Porque él quería usarlo. Dios escogió a este hombre para hacer de él un testigo fiel. Y era necesario que la vida de este hombre tuviera claro estos principios. Pero creo que podemos extender eso hacia nuestras vidas. Dios anhela usar nuestras vidas. Dios anhela hacer de nosotros testigos fieles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto requiere que nuestra vida llegue a esa posición en la que nosotros estamos muertos para el mundo y el mundo está muerto para nosotros. Y todo aquello que Dios nos permite en este mundo, que tenga ese propósito claro y sencillo. Quizá debamos recordar ese llamado de Dios al apóstol en Hechos 26:16. Fíjense cómo le dijo allá en Hechos capítulo 26, versículo 16, pasaje en el que el apóstol Pablo está narrando lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo como propósito de su vida.
Hechos 26, en el versículo 16, le dice lo siguiente: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Él fue llamado a ser un testigo. Nosotros somos llamados a ser testigos. Y lo que Dios anhela es llevar nuestros corazones a la misma posición que llevó el corazón del apóstol Pablo. Esto no fue algo que Pablo produjo en sí mismo o por sí mismo. No fue algo que él alcanzó por su sabiduría o porque simplemente de alguna forma lo entendió. No, es algo que Dios produjo en él. Esa vida de entrega, esa vida de muerte a sí mismo, esa vida cargando la cruz del Señor, como el mismo Señor Jesucristo nos dijo, fue un fruto del trabajo de Dios en la vida de este hombre. Pero no debemos perder de vista que Dios también está trabajando en nuestras vidas y está queriendo producir exactamente la misma reacción. Una vida de entrega, una vida de sumisión, una vida en la que nosotros dependamos enteramente de la gracia del Señor y nos olvidemos de nuestra suficiencia, o de nuestra propia prudencia. Quisiera que nosotros fuéramos a 1 Corintios, ¿sí? Y simplemente leamos en el capítulo 1 los versículos 26 al 31. ¿Por qué vamos a leer estos versículos? Bueno, es una muestra de que este hombre llegó a reconocer que solo la gracia de Dios era la razón de su ministerio. Él entendía que no se trataba de quién era él. Y fíjense lo que les escribe a estos hombres, estos creyentes. Dice 1 Corintios 1, desde el versículo 26, voy a leerles hasta el 31. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La idea es la siguiente: ¿hay algo de qué jactarnos? Solo del Señor que tenemos. De lo demás no tiene sentido que pensemos que podemos o debemos jactarnos. Porque realmente debemos reconocer lo que él dice acá. Lo vil del mundo es lo que él ha tomado para avergonzar a lo sabio. Ante los ojos del mundo así es. Pero el error es que muchas veces como creyentes no nos consideramos lo vil del mundo, sino lo sabio del mundo. Y es ahí donde podemos entonces tomar ese camino sumamente peligroso de no depender de la gracia de Dios, sino de jactarnos de nuestra capacidad, sabiduría o hasta integridad en el Señor. El apóstol Pablo entendió que esto no era así. Y vamos a leer 1 Corintios nuevamente, pero en el capítulo 15, recordemos este versículo, 1 Corintios 15. En el versículo 10, él afirma lo siguiente. 1 Corintios 15, 10 lo reconoce y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Hemos vivido nosotros alguna experiencia en nuestras vidas en la que entendemos claramente que no podemos? Quizá alguna circunstancia en la que nos hemos visto enfrentados a la muerte, podríamos pensar, y en la que nosotros entendemos no hay nada que podamos hacer. Ahí solo podemos acudir a la gracia de Dios, ¿verdad? O situaciones en nuestras vidas en las que nos vemos encerrados debido a las circunstancias y decimos: Señor, si tú no haces algo en tu gracia, yo no puedo hacer nada. Esas son el tipo de situaciones a las que yo me refiero cuando les digo: ese es el trabajo de Dios. Eso es lo que nos lleva a la posición en la que Pablo se encontraba, en donde su corazón estaba enteramente dispuesto a la soberana voluntad del Señor, sea ante los ojos del mundo algo bueno o algo malo. Pero nunca será mala la voluntad de Dios. En su soberanía, esta es buena, agradable y perfecta.
para sus hijos. Pero muchas veces no lo consideramos así. Cuando estamos estudiando, bueno, ahora que hemos estudiado 2 Corintios, hemos leído, vamos al capítulo 1 de 2 Corintios, hemos leído que todas las experiencias que Pablo ha relatado en esta epístola le llevaron a comprender que el sufrimiento y la tribulación eran parte esencial del trabajo de Dios en su vida. Qué importante lección para nosotros. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 8 al 10. 2 Corintios 1, 8 al 10 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjense cómo el Señor lo dice. Esto es lo que Él nos quiere enseñar: a confiar solamente en Él, enteramente en Él, a que nosotros reconozcamos: Señor, yo no puedo. Si no eres tú en tu gracia quien lo hace, yo soy incapaz. Ahí Dios nos puede moldear, ahí Dios nos puede usar. Cuando nosotros somos sometidos a una prueba como la que Pablo menciona en 2 Corintios 1, entonces podemos llegar a reconocer nuestra debilidad y por lo tanto acudir al Señor y ver su fortaleza. Ese es todo el sentido de lo que hoy tenemos delante de nosotros. Vamos ahora a 2 Corintios 11 y vamos a recordar los últimos versículos que leímos, porque estos nos hablan acerca de esos padecimientos que él mencionaba como una vindicación de su ministerio, quiere decir una prueba de que él vivía para Cristo. Voy a leerles acá desde el versículo 23, en donde dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y fíjense la lista que nos pone delante: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjense cómo él menciona todas estas cosas, toda esta lista. Recuerdo hace un tiempo haber leído este pasaje con algunos jóvenes y preguntarles: ¿quién de ustedes quisiera ser el apóstol Pablo? Pues creo que ninguno de nosotros diría: yo quisiera, al leer algo como esto. Pero realmente eso es lo que debemos comprender hoy en nuestras vidas. Esto no significa que Dios nos va a dar una vida de desdicha. No es así. Si estamos pensando eso, estamos yendo por el camino equivocado. La vida en Cristo es una vida plena. Pero para que la vida en Cristo sea una vida plena, la debe vivir Él. Y para que Él la viva, yo debo morir. Y para que yo muera, debo experimentar circunstancias como estas. Para que entonces yo reconozca: Señor, yo no puedo, debe ser tú. Y en medio de todas estas circunstancias, poder vivir victoriosos. Regresemos un poquito en nuestra epístola, vamos al capítulo 7 de 2 Corintios. Ya vamos a ir al 12 en un momento. Pero primero leamos el capítulo 7 de 2 Corintios. Y fíjense cómo él dice acá. 2 Corintios, es el capítulo 4, me confundí. Es capítulo 4, 2 Corintios, ¿sí? Versículo 7, ahí vamos a empezar. Fíjense cómo dice, 2 Corintios 4, 7. Y entonces él decía: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la gracia a la que yo me refiero.
si no reconocemos que somos solamente vasos de barro, entonces nos empezamos a jactar. Y podemos llegar a pensar que por eso nos escogió Dios, porque nosotros somos muy buenos para esto, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que el poder y la gracia vienen de Él. Fíjense cómo dice el versículo 8 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Último versículo que leemos, vamos a brincarnos hasta el versículo 10 del capítulo 5, 2 Corintios 5:10, después de hablar de todo este camino por el cual Dios le ha llevado en el servicio a Cristo. Él dice en el 6:10, les dije 5, es 6. 6:10 de 2 Corintios, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Gracias. Nuevamente, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la mejor descripción. Este hombre vivió tremendas tribulaciones, aflicciones, peligros. Acabamos de leer una lista. Y él dice, como no teniendo nada, pero en Cristo, poseyéndolo todo. Esa es una vida plena. Y Dios nos quiere llevar a esa posición. Ahora vamos a nuestro capítulo 12, porque aquí tenemos que empezar. Les decía, generalmente en nuestros días se relaciona la dificultad como un acto de Satanás. Sin embargo, debemos comprender que Dios es soberano en la vida de sus hijos y que muchas veces es Dios quien permite o trae la aflicción a la vida del creyente para moldearlo, para llevarlo a esa posición en la que su corazón está listo para ser usado por Él. Nosotros lo necesitamos y por eso es que Dios lo hace. Leamos el versículo 1. Fíjense cómo dice. Capítulo 12, 2 Corintios, versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No perdamos de vista lo que hemos visto antes, lo que habíamos estudiado antes. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. La necesidad era porque los falsos maestros lo estaban acusando. Y no solamente lo estaban acusando a él, estaban desviando el corazón de los creyentes en Corinto y estaban llevándolos por el camino equivocado. Un falso evangelio lo llama él. En su corazón él anhela verlos caminar rectamente. Regresemos al 11, capítulo 11, versículo 2 y 3. Él decía lo siguiente, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el peligro. Los creyentes estaban siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por los falsos maestros. Y por eso es que él entonces se ve en la necesidad de defender su ministerio y llevar los ojos de los creyentes nuevamente por el camino del Evangelio de Cristo. Por eso es que él dice en el versículo 1 que acabamos de leer en 2 Corintios 12, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es decir, pero de todos modos lo voy a hacer. No porque quiere jactarse, sino porque en su corazón él anhela ver a los creyentes caminar por el camino correcto. Y entonces nos cuenta un acontecimiento que de otra manera nosotros sin duda nunca nos hubiéramos enterado que pasó. Vamos a leerlo, versículos 2 al 4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjense lo que él nos cuenta. Él dice, conozco a un hombre en Cristo. Evidentemente habla de sí mismo, ¿verdad? Se está refiriendo a él mismo. Pero creo que una de las cosas tan importantes que él menciona es en Cristo.
El apóstol Pablo no siempre fue el apóstol Pablo. Él era Saulo de Tarso, ¿verdad? Él es Saulo de Tarso. Y durante muchos años de su vida dedicó todos sus recursos y su esfuerzo a perseguir a aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Pero un día el Señor lo alcanzó con su gracia. Y entonces ahora él estaba en Cristo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere sin duda al nuevo nacimiento que el Señor nos enseñó. Juan capítulo 1 nos dice, en el versículo 12 y 13, que todo aquel... A ver, leamos, ¿sí? A veces se me cruzan los versículos. Leamos Juan 1, 12 y 13, solo para, ya que se lo cité, lo vamos a leer. Dice acá, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es haber nacido de nuevo en el Espíritu. Es haber creído en Él y recibido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Bueno, él dice, conozco un hombre en Cristo, y esto se refiere a su nueva vida en Cristo, que hace 14 años, dice él. Después de 14 años, esta es la primera vez que nosotros sabemos acerca de este acontecimiento. ¿A qué se refiere él? Lo acabamos de leer. El Señor lo llevó al cielo. Cuando menciona el tercer cielo es porque en el orden que nosotros encontramos en la Biblia, el primer cielo es el que nosotros vemos, el segundo cielo es el que está afuera, podríamos decir, donde vemos las estrellas, y el tercer cielo es la morada del Señor. A eso se refiere. Dios se lo llevó a su presencia, lo arrebató y se lo llevó a su presencia. ¿Para qué se lo llevó ahí? Dice que le mostró cosas que no le son permitidas decir. Aquí en nuestras Biblias dice, no le es dado al hombre expresar. Otras traducciones dicen, me es prohibido o no se me permite hablar de ellas. ¿Por qué dice él esto? Bueno, es una contradicción, ¿verdad? Es palabras que no se pueden decir. Eso es lo que él está diciendo. Y es que simplemente Dios le llevó para mostrarle el camino del Evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1, aquí lo vamos a comprobar. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, él mismo habla acerca del mensaje que el Señor le dio. Gálatas 1, versículos 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entendemos entonces que Dios le tomó a este hombre y se lo llevó a su presencia. Y estando en su presencia, le enseñó el camino del Evangelio. Ese camino maravilloso de la salvación a través de Jesucristo. Él dice, Cristo mismo me lo enseñó. Dios se lo llevó, Dios lo tomó y en su presencia le enseñó esto. Ahora, yo quisiera que nosotros pensáramos algo. Hagamos de cuenta que hace 14 años en nuestras vidas, Dios nos llevó a su presencia y nos mostró el paraíso. Y nos dio un encargo y nos mostró su revelación. En el instante que nosotros regresamos, ¿cómo nos sentiríamos? O más bien, ¿qué diríamos? ¿Cómo atraeríamos la atención? Eso es lo que pasa en nuestros días, ¿verdad? Con cosas, por supuesto, que no se comparan a lo que Pablo está diciendo. Los hombres buscan atraer la atención sobre sí mismos y se jactan de grandeza o de conocimiento superior. Hay que tener cuidado con eso. Generalmente las falsas enseñanzas siempre se jactan de un conocimiento superior. Es la palabra de Dios la que nos guía a conocer a Cristo y el Espíritu de Dios es el que nos permite entender su revelación. Pero Pablo ha sido llevado a la presencia de Dios. Y él tiene todo entonces, digámoslo así, todo el potencial para jactarse. ¿Quién más podría decir, yo también fui llevado a la presencia de Dios y enseñado por el mismo Jesucristo? ¿Quién podría decir eso? Nadie más de sus días lo podría decir, quizá. Ahora, claro, los apóstoles de nuestro Señor conocieron al Señor Jesucristo en persona, pero esto es distinto. Es haber sido llevado al paraíso. Él dice, es que ni siquiera puedo decir lo que vi. El peligro era que este hombre se volviera sumamente orgulloso. De sí mismo, por supuesto. Por todo aquello que Dios le había mostrado. Y quizás se hubiera declarado a sí mismo como ese ungido especial del Señor que fue llevado al cielo para mostrar a los hombres el camino de Jesús.
nunca se llamó a sí mismo de esa manera, ¿verdad? Él se llamaba a sí mismo un esclavo de Jesucristo. Creo que lo que yo quiero que entendamos, y por lo que les estoy compartiendo esto, es: había un peligro en la vida del apóstol Pablo. Debido a las revelaciones que Dios le mostró, él podía enaltecerse. Es el mismo peligro que nosotros tenemos, con cosas mucho menores, por supuesto. Una de las cosas más terribles que afecta el corazón del hombre, y es parte de nuestra naturaleza humana, es el orgullo. El orgullo nos hace vivir jactanciosos, nos hace vivir soberbios, nos hace pensar que no necesitamos de nada, que no podemos nosotros mostrar debilidad. Nos hace pensar que debemos siempre proyectarnos como personas superiores, sin problemas, sin conflictos, sin necesidades y todo este tipo de cosas que nos hace sentir importantes o autosuficientes. Eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que hubiera destruido a este hombre, sobre todo habiendo tenido un acontecimiento como el que narra, una revelación de parte de Dios de esta manera. Y él entonces dice, vamos a leer los versículos 5 y 6, dice lo siguiente: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. A ver, la palabra gloriarse podríamos traducirla jactarse. Entonces él dice, de tal hombre me jactaré, pero de mí mismo en nada me jactaré, sino en mis debilidades. ¿Quién de nosotros se jacta de sus debilidades? Nadie, ¿verdad? Como les repito, el orgullo nos hace querer esconderlas. Pero esto es lo que lastimosamente no nos permite depender enteramente del Señor. Si nosotros vemos con claridad nuestras debilidades, podemos echar mano del poder del Señor. Él sigue diciendo en el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo simplemente es, yo no quiero atraer atención sobre mí mismo, y lo único que quiero es que las personas piensen de mí lo que ven y oyen de mí. Que nadie tenga una percepción distinta de lo que me ve servir a Cristo. Esa es la idea. Y entonces llegamos a esta posición o a este versículo que nos hace unir todo lo que hemos visto antes. Y vamos a leerlo, el versículo 7. Dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo dice, Dios puso un aguijón en mí para mantenerme ubicado, para que yo no me exalte, para que yo no piense que soy muy especial. Día a día me hace recordar, no soy nada, Señor. Ese aguijón en la carne del apóstol Pablo, ¿qué era este aguijón en la carne? ¿Saben? Es muy sencillo, no lo sabemos. Hay indicios de qué podría haber sido. Algunas personas hablan de enfermedades. Se cree que el apóstol Pablo contrajo malaria en uno de sus viajes y que ésta constantemente afectaba su cuerpo. No lo podemos asegurar, es una posibilidad. Quizá por lo que nosotros leemos en Gálatas, tanto en el capítulo 4, cuando él dice que el padecimiento en sus ojos le hizo sentir a los Gálatas el deseo de darles sus propios ojos. Y luego al final de la epístola menciona que él escribe con grandes letras, quiere decir que tiene dificultad para ver. Es muy probable que haya tenido alguna afección en sus ojos que le producía sufrimiento o dolor o simplemente limitación. Pero la verdad es que a ciencia cierta no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era algo en su vida que le producía dolor. Él lo menciona de esta manera. Fíjense cómo lo dice. Quiero volver a leer el 7, por lo menos una parte. Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Qué podría ser eso, verdad? Bueno, esto no significa que Satanás tenía control sobre su vida. Dios la tenía. Pero Dios permitió esto con un propósito claro, específico, muy definido. Mantener el corazón del apóstol humillado. ¿Saben? Esa es realmente nuestra necesidad. Muchos de nuestros males se acabarían si mantuviéramos un corazón humillado. Muchos de nuestros pecados no existirían
si el orgullo no fuera parte de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Es lo que hizo con este hombre. A pesar de que le dio su revelación, como lo leímos antes, se lo llevó al tercer cielo, le mostró cosas que ni siquiera él podía expresar. Tuvo que complementar ese trabajo en su vida con un aguijón en la carne. La palabra aguijón a veces nos hace pensar en algo pequeño, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, una abeja nos pica, decimos, nos metió el aguijón. Pero la palabra no es aguijón, la palabra es espino. Y esto se habla o se usaba en el griego para hablar de estacas. Muchas veces las estacas era una forma cruel de hacer morir a los prisioneros romanos. Se les ensartaban estacas en puntos clave en su cuerpo para que poco a poco murieran. Esa es la palabra. Él dice, yo tengo una estaca metida en mi cuerpo. Eso es lo que él está diciendo. No es algo que produce un pequeño dolor, es algo que produce mucho dolor. Pero esto constantemente me ubica, dice él. Ahora, evidentemente a nadie le agrada tener un aguijón o una estaca en su cuerpo, ¿verdad? Por eso es que él dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Esta era la manera en la que él percibía ese aguijón. Pero realmente Dios lo estaba usando. Creo que una de las cosas que Dios hace, y lo hace de una forma maravillosa, es que nos oculta ciertas cosas, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos asegurar o afirmar cuál era este aguijón que Pablo menciona, entonces lo limitaríamos a eso, pero Dios lo dejó abierto para que cada uno de nosotros pueda identificar, este es mi aguijón. Evidentemente el aguijón, dice, está en su cuerpo, en su carne. Hay cosas que producen o me incitan a que mi carne salga a luz. Me refiero a tentaciones o cosas que levantan mi carne y me llevan a pecar. Pero ese no es un aguijón, esa es la debilidad de mi carne. Es algo que me mantiene humillado, algo que me mantiene constantemente acercándome al Señor para depender de Él. De eso se trata. ¿Puede ser algo externo? Creo que sí lo puede ser. Pero es algo que me lleva al Señor. No al pecado, al Señor. Como les repito, Dios no nos da detalles para que cada uno de nosotros pueda poner en este pasaje su propio aguijón. No es algo que me estorba, no es algo que hace salir mi carne, es algo que me ubica y me hace acudir a Cristo humillado. Pablo lo menciona como un mensajero de Satanás. Esto era algo que producía sufrimiento en él, por lo tanto él rogó a Dios que lo quitara de su vida. Fíjense lo que dice el versículo 8, dice acá, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es increíble esto, ¿verdad? Estamos hablando del apóstol Pablo. A veces tenemos en nuestra mente a estos hombres como inalcanzables, como personas, no sé, quizá por la misma tradición religiosa que los representa hasta con un aro sobre su cabeza, pero no eran hombres y mujeres comunes como nosotros. Él le decía, Señor, te suplico que quites esto de mi vida. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios? Fue, no. No, Pablo, no lo voy a quitar. ¿Quiere decir eso que Dios lo abandonó? Claro que no. ¿Quiere decir eso que Dios quería que él sufriera? No es ese el camino del Padre Celestial. Quiere decir que Dios sabía que era necesario, que no podía quitarlo de la vida del apóstol, que si lo quitaba había un peligro mucho mayor, el orgullo, el enaltecimiento de él mismo. Quizá nosotros nos encontramos hoy pidiendo a Dios por alguna circunstancia, alguna situación en nuestras vidas que podemos identificar como un aguijón en nuestra carne. No olvidemos que muchas veces Dios dice no puedo responderte así, no puedo darte lo que quieres, no puedo hacer eso. Eso no significa que Él no está respondiendo la oración, la respuesta está ahí, la respuesta es clara, la respuesta es no. Muchas veces no nos gusta escuchar un no, pero Dios también responde que no. Este no viene acompañado de un consuelo maravilloso. Fíjense, vamos a leer el versículo 9. Él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense cómo Dios le dijo esto a Pablo. Pablo,
no puedo quitar este aguijón. No puedo quitarte esto que te aflige. No puedo quitarte, no puedo privarte de este sufrimiento. ¿Por qué? Porque esta es una oportunidad en tu vida para que dependas de mí. Y entonces puedas ver mi poder. Espero que lo comprendan, porque muchas veces nosotros lo vamos a experimentar de esta manera. Ahora, yo quisiera que entendiéramos algo y aprendiéramos a diferenciar. Quizá una de las cosas o uno de los pasajes más claros que nos puede ayudar a diferenciar lo escribió el apóstol Pedro. Evidentemente es Dios inspirando su palabra, pero vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4, ¿sí? Y vamos a leer los versículos 15 y 16. Me parece necesario solo para hacer cierta diferencia, ¿verdad? Porque muchas veces nos compadecemos de nosotros mismos cuando realmente lo que necesitamos es arrepentirnos y abandonar nuestro pecado, ¿verdad? Es decir, no todo sufrimiento viene porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Mucho de este viene porque en nuestra insensatez vivimos en pecado. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 4 de 1 de Pedro, versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Eso nos ayuda a diferenciar. No estamos hablando de un padecimiento debido a que no quiero abandonar mi pecado. Estamos hablando de un padecimiento por causa de Cristo, porque Él está trabajando en mi vida y llevándome a depender enteramente de su gracia. Porque Él quiere que yo abra mis ojos y me dé cuenta que la debilidad que hay en mí, y ya les decía, puede ser una enfermedad, puede ser un padecimiento, puede ser alguna circunstancia, puede ser una debilidad espiritual. Esa necesidad que hay en mí me debe llevar a Cristo y decirle, Señor, yo no puedo controlar esto. Yo no puedo tener victoria. Necesito de tu poder. Cuando apropio su gracia, entonces puedo ver victoria. De otra manera se trataría de nosotros y no de Él. Y ese es un aspecto sumamente importante. Quiero regresar al pasaje, 2 Corintios 12. Voy a volver a leerles el versículo 8 y el 9 entero. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré o me jactaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está hablando aquí de un cambio en su percepción. Él lo veía como algo malo. Rogó al Señor y el Señor le dijo, estás equivocado, Pablo. Esto no es algo malo. Es algo que te permite considerar mi gracia y ver mi poder. Y entonces él dice, ahora he aprendido, más bien ahora, me jacto, me glorío en mis debilidades. Porque cuando entonces yo soy débil, puedo ver el poder de Dios en mí. Es como les decía al principio, cuando las aguas son calmadas, ¿quién busca algún lugar seguro para aferrarse a él en un barco? Pero cuando estamos en medio de una tormenta, buscamos el lugar más seguro para aferrarnos a él. Es lo mismo en la vida cristiana. Si nosotros no consideramos nuestras debilidades como una oportunidad para venir a los pies de Cristo humillados y echar mano de su gracia, entonces vamos a tomar el camino equivocado, el del orgullo, el de la rebeldía. Y vamos a pelearnos con Dios y decirle, Señor, ¿por qué me estás permitiendo esto? ¿Por qué no respondes mi oración? ¿Por qué no me quitas esta prueba? ¿Por qué no me rescatas de esto que me está haciendo sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben cuál es el verdadero conflicto ahí? Que no he entendido. La vida cristiana no se trata de mí, se trata del Señor. No se trata de alcanzar mayor comodidad, se trata de glorificar su nombre. No se trata de que Él me cumpla todos mis anhelos, se trata de que yo me someta a su voluntad. Debo quitarme del centro y dejar que Cristo sea todo en mí, que Él viva mi vida. Esa es la gran diferencia. Cuando el creyente protesta por el aguijón en la carne, es porque no lo ha entendido. No ha entendido que no se trata de Él, se trata de Cristo. No ha entendido que no estamos aquí para buscar ser plenos en el mundo, sino para glorificar el nombre del Señor. Es por eso que cuando Dios en su palabra se refiere a nuestro Señor Jesucristo, habla de Él como un varón experimentado en quebrantos, siendo Dios mismo.
Ese es el camino que tenemos delante. No perdamos de vista lo que les decía antes. Esto no significa que Dios nos quiera dar una vida de desdicha. No. Es necesario ese padecimiento para que en su gracia podamos ver su poder y podamos vivir plenos, pero no nosotros en nuestras fuerzas, Él en su poder. Fíjense, vamos al versículo 10. Dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo poder gozarnos en la debilidad? ¿Cómo poder gozarnos? Bueno, lo que él menciona acá, ¿verdad? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Cómo poder gozarnos en esto? Solamente si entendemos que no se trata de mí, se trata de Él. Si tenemos nuestros ojos espirituales, digámoslo así, bien abiertos, y hemos dejado a un lado por completo los terrenales. Por eso es que cuando el mundo contempla el cristianismo bíblico, le parece una locura, pero aquel que lo vive y que apropia la gracia de Dios y experimenta su poder, le parece algo maravilloso. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo. Vamos a 1 Corintios y leamos acá en 1 Corintios, en el capítulo 1 de 1 Corintios. Vamos a leer acá algunos versículos. Primero leamos el 18. ¿Sí? Fíjense cómo dice el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa es la idea. Vamos a leer ahora el versículo 22 al 24. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos recordar constantemente es que venir a Cristo, es decir, cuando yo vine a Cristo, yo morí. Cuando yo vine a Cristo, yo fui clavado en esa cruz con Jesús. Es decir, esto no significa que yo obré algo, mis méritos valen algo. No, quiere decir que mi vida ya no es mía. A eso me refiero. Ahora es del Señor. Y si es del Señor, ¿quién mejor que Él para decidir sobre mi vida? Así es como puedo llegar a gozarme en mi debilidad o en mi necesidad. Solo cuando entiendo que Dios es soberano y está en absoluto control. Es que nosotros estamos muy influenciados por nuestra época, sin duda. Y consideramos siempre que una vida cerca de Dios va a ser una vida, ante los ojos del mundo, próspera o exitosa. Miren, Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y Él es soberano en lo que hace y permite en nuestras vidas. No debemos confundirnos en ese sentido. Lo que debemos entender es que debemos depender enteramente de la gracia de Dios. Eso es lo que debemos entender. Pero también debemos comprender que esta va a ser suficiente. Vuelvo a leerles, versículo 9, la primera parte. Me ha dicho, bástate mi gracia. Cuando yo busco algo más que esto en la vida en Cristo, estoy corriendo por caminos peligrosos. La gracia de Dios debe ser suficiente. Suficiente para todo en mí. Fíjense, vamos a avanzar un poquito más. Voy a leerles los versículos 11 al 13 de 2 Corintios 12, en donde nos dice lo siguiente. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjense cómo él dice, yo no quería hablar de esto, yo no quería atraer atención sobre mi vida, pero esta es la realidad, dice él. Dios ha puesto este aguijón en mi carne para mantenerme ubicado. Y si Dios no lo hubiera hecho así, yo me hubiera enaltecido. Lastimosamente los corintios no lo reconocían y por lo tanto Él se los tiene que mencionar. Dios anhela que nuestras vidas sean semejantes a las de este hombre.
que después de 14 años sea por obligación que debemos mencionar algo que Dios nos ha mostrado o permitido en el sentido de lo que Él está diciendo. No esperemos tener revelaciones y que Dios nos lleve al cielo. Dios nos habla a través de su palabra y cada uno de nosotros puede conocer el camino de Cristo guiado por su Espíritu en la palabra de Dios. Pero a lo que me refiero es que debemos ubicar nuestro corazón constantemente en nuestra necesidad de la gracia del Señor, echar mano de su poder y no depender de nosotros. Cuando Él sigue escribiendo, Él les menciona las señales de apóstol que había sobre su vida. Dice el versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Cuáles son estas? Fíjense cuál es la primera. En toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cuál es la primera que señala? La primera señal de su vida en Cristo, la paciencia. Eso es lo primero que Él menciona. Creo que a veces ignoramos que esto requiere mucho más gracia de Dios que otras cosas. Él había sido perseverante y paciente con los corintios. Y aún después de todo lo que había padecido por causa de aquellos que hablaban de su nombre y ponían en mal el Evangelio de Cristo, Él sigue escribiendo y deseoso de ir con ellos para nuevamente compartir con ellos el Evangelio. Este hombre era paciente. Nosotros debemos entender que una de las cosas que necesita la gracia de Dios en nuestras vidas es nuestro carácter. El carácter que nosotros desarrollamos en la tierra está influenciado por las circunstancias que vivimos, pero también está influenciado y en gran manera por los ideales del mundo, que nos dice, es que esto no puede ser así, es que no puedes permitir esto, es que no puedes dejar esto, es que no puedes dejar de exigir esto. Cuando Dios nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso requiere de la gracia de Dios también. Y como les decía, puede ser que ese aguijón en la carne sea algo externo, aún un mal temperamento. Pero Dios quiere llevarnos a depender enteramente de su gracia. Nunca debemos ver nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestras necesidades o nuestras aflicciones como un castigo de parte de Dios, porque no lo son. Son una oportunidad para humillar mi corazón y clamar al Señor, echar mano de su gracia y vivir en su poder, vivir victoriosos en su poder. La vida cristiana nunca debe ser una vida de desdicha, debe ser una vida plena. Esto no significa que no habrá aflicción, ¿verdad? Quisiera ponerles un ejemplo. Hace muchos años, un hombre que enseñaba la Biblia quedó postrado en silla de ruedas. Y al quedar postrado en silla de ruedas, debido a una enfermedad, tuvo la oportunidad, así lo decía él, tuvo la oportunidad de no tener que salir de casa, sino dedicarse al estudio de la palabra. Muchos años después, no recuerdo la cantidad de años, quizás serían 40 o 50 años después, decía a uno de sus alumnos, apenas estoy empezando a comprender la gracia de Dios. ¿Por qué les comparto esto? Porque creo que necesitamos mucho más trabajo de Dios en nuestras vidas que el que creemos para comprender la gracia de Dios, para despojarnos de nuestra propia prudencia y rendirnos enteramente en sus manos, reconociendo que debe ser Él, que solo puede ser Él el que toma control. Así es que, nuevamente, si alguno de nosotros está viviendo alguna situación que identifica con este pasaje, debe dejar de luchar y debe empezar a confiar en el Señor. Apropiar su gracia, apropiar su poder y decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo tu voluntad. Cuando nosotros entendemos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, damos un gran paso para apropiar la gracia de Dios. Pues vamos a detenernos aquí en nuestro estudio. Es un pasaje que podríamos hablar mucho más, pero pues esto es lo que Dios hoy pone delante de nosotros y quisiera pedirles que oráramos, pues para pedirle a Dios precisamente que nos ayude a sacar de nuestra mente esa idea de que todo debe ser como yo pienso, para entonces ver que Dios me está ayudando. Muchas veces es al revés, ¿verdad? Todo va a ser contrario a lo que yo pienso, porque Dios me está ayudando. Y si no lo puedo comprender,
es porque quizá mi corazón no se ha despojado de todo lo que el mundo está poniendo delante. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra. Agradecerte, Señor, porque nos recuerdas hoy que tú eres como ese Padre perfecto, ese Padre amoroso, que trae a la vida de sus hijos lo necesario para edificación. Señor, perdónanos, Padre, porque sin duda muchas veces nos hemos llenado de orgullo, de jactancia, de soberbia, Señor, y hemos vivido bajo nuestra propia prudencia. Ayúdanos a entender, Señor, que tu trabajo es maravilloso en nuestras vidas, al llevarnos a ser humillados. Reconocemos, Padre, que no nos agrada ser humillados, mi Dios, pero reconocemos lo necesario que es. Y te pedimos que en tu misericordia tú sigas obrando en nosotros, trayendo a nuestras vidas aquello que sea necesario para quebrantarnos, para humillarnos, para llevarnos a reconocer que no podemos, Señor, y que entonces necesariamente nos aferremos a ti. Ayúdanos a aprender a vivir bajo tu gracia. Ayúdanos a aprender a apropiar, Señor, tu victoria, a apropiar tu poder. Ayúdanos a comprender que nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestros padecimientos, nuestras necesidades, Señor, o nuestros conflictos son una maravillosa oportunidad para acudir a ti, ver tu gracia y ver una vida distinta en tu poder, Señor. Ayúdanos a apropiarlo así. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra y te rogamos tu ayuda para que a través de tu Espíritu tú nos permitas comprender, Señor, este pasaje y apropiarlo, mi Dios. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.